Hay noches en las que apagas la luz, te acuestas y en lugar de descansar tu mente comienza a correr. Piensas en las deudas, en la salud, en tu familia, en lo que podría salir mal mañana. Das vueltas en la cama y el corazón late más rápido de lo normal. Te preguntas por qué no puedes simplemente detener esos pensamientos. Todos hemos pasado por momentos así. La preocupación se mete en silencio y termina ocupando cada rincón de nuestra mente. Y aunque sabes que preocuparte no resuelve nada, sientes que no puedes evitarlo. ¿Te ha sucedido? Ahora piensa en esto. La mayoría de las cosas que nos quitan la paz ni siquiera han ocurrido. Son escenarios imaginarios, posibilidades, temores que construimos con nuestra propia mente. Fíjate en algo importante. La preocupación promete protegerte, pero en realidad te roba energía, enfoque y esperanza. Te hace sentir responsable de controlar lo que está fuera de tus manos, y ahí comienza el desgaste. Quizá has intentado distraerte, mantenerte ocupado, hablar con alguien, repetir frases positivas. Y a veces funciona por un momento, pero luego vuelve esa sensación en el pecho, esa inquietud constante. Aquí está la clave, aunque todavía no la voy a revelar por completo. La solución no está en controlar más, sino en confiar más. En otras palabras, el problema no es que pienses demasiado, sino que cargas solo con lo que no deberías cargar solo. La preocupación nace cuando creemos que todo depende de nosotros. Cuando sentimos que si no lo resolvemos, nadie lo hará. Pero, ¿y si no fuiste creado para sostener tanto peso? ¿Y si existe una forma diferente de enfrentar la incertidumbre? Presta mucha atención, porque esto es fundamental. La paz no es ausencia de problemas, es presencia de algo mayor en medio del problema. Tal vez estás viendo este video porque ya te cansaste de vivir en alerta constante, porque quieres dormir tranquilo, porque deseas disfrutar el presente sin estar anticipando el desastre. Y eso no te hace débil, te hace humano, nos ha sucedido a todos. La pregunta no es si enfrentarás situaciones difíciles. La pregunta es, ¿desde dónde las enfrentarás? Imagina por un momento que pudieras cambiar la manera en que respondes a lo incierto. Que en lugar de ansiedad experimentaras una confianza firme, incluso cuando no tienes todas las respuestas. Suena casi imposible, ¿verdad? Sin embargo, millones de personas a lo largo de la historia han descubierto un camino diferente, no basado en negar la realidad, sino en verla desde otra perspectiva. En los próximos minutos, vamos a descubrir por qué la fe no es un escape emocional, sino una fuerza real que transforma la mente. Vamos a entender cómo dejar de preocuparte no significa ignorar tus responsabilidades, sino entregarlas correctamente. Y cuando comprendas esto, algo dentro de ti comenzará a cambiar, porque la verdadera paz no se fabrica, se recibe. Hay un pasaje bíblico que ha sostenido a personas en medio de guerras, enfermedades y crisis personales. Está en la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7. Dice así: Por nada estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Presta mucha atención a lo que realmente está diciendo. Cuando el apóstol Pablo escribió esas palabras, no estaba en un lugar cómodo. Estaba preso. No tenía garantías humanas de que todo saldría bien. Sin embargo, habla de una paz que sobrepasa el entendimiento. En otras palabras, una paz que no depende de las circunstancias externas. Fíjate en algo. No dice que no habrá motivos de preocupación. Dice que no debemos vivir dominados por ella. Ahora piensa en esto. Pablo no propone negar el problema. Él propone presentarlo. Sean conocidas sus peticiones delante de Dios. Eso implica hablar, expresar, reconocer lo que te inquieta. La fe no es fingir que todo está perfecto. Es llevar lo imperfecto al lugar correcto.
Aquí está la primera perspectiva transformadora. La preocupación se reduce cuando cambias de carga, cuando pasas de cargar tú solo a confiar en Dios, lo que no controlas. Y observa otro detalle fundamental. El texto menciona acción de gracias. ¿Cómo agradecer en medio de la incertidumbre? Dicho de otra forma, ¿cómo dar gracias cuando todavía no ves la solución? La gratitud en este contexto no es por el problema, sino por la presencia de Dios en medio del problema. Es reconocer que no estás solo, que hay una mano sosteniendo lo que tú no puedes sostener. Todos pasamos por momentos en los que sentimos que debemos anticipar cada posible error para estar preparados. Pero la fe cambia esa lógica. La fe no te vuelve irresponsable, te vuelve dependiente en el sentido correcto. Te enseña a hacer lo que está en tus manos y a entregar lo que no lo está. Y cuando haces eso, ocurre algo que el texto describe como una paz que guarda tu corazón y tu mente. La palabra guardar en ese contexto tiene una connotación militar. Es como si la paz actuara como un soldado que protege tu interior. Fíjate en la imagen. No es que los pensamientos negativos desaparecen mágicamente, es que hay algo más fuerte custodiando tu mente. Eso cambia completamente la experiencia. Quizá te preguntas si eso es realmente posible hoy. La respuesta es sí, pero no como un truco instantáneo, es un proceso de confianza diaria. Y cuando comienzas a practicarlo, empiezas a notar pequeñas diferencias. Tu reacción cambia. Tu tono cambia, tu descanso mejora. La fe no elimina la realidad, la reinterpreta. Y cuando aprendes a reinterpretar lo que te preocupa desde la confianza en Dios, la ansiedad comienza a perder poder. Pero para entenderlo más profundamente, necesitamos mirar una historia concreta donde este principio cobró vida de forma sorprendente. Piensa en la historia de Pedro cuando caminó sobre el agua. La encontramos en el Evangelio según Mateo capítulo 14. Los discípulos estaban en una barca en medio de una tormenta. El viento era fuerte, las olas golpeaban sin descanso y la oscuridad aumentaba el miedo. No era una incomodidad leve, era una situación que amenazaba sus vidas. Todos estaban preocupados, todos sentían la presión del peligro real. De pronto ven a Jesús acercarse caminando sobre el agua. Al principio creen que es un fantasma. El miedo aumenta. Pero Él les habla y les dice que no teman. Entonces Pedro responde con una petición sorprendente. Le dice que si realmente es Él, le permita ir hacia Él sobre el agua. Jesús le dice que venga, y Pedro baja de la barca. Ahora imagina ese momento, un pie fuera de la seguridad conocida. El viento golpeando el rostro, las olas moviéndose bajo sus pies. Y sin embargo, mientras mantiene la mirada en Jesús, camina. Esto es fundamental. No era que el viento se había detenido, no era que el mar se volvió sólido. Las circunstancias seguían siendo inestables, pero su enfoque estaba en la persona correcta. Fíjate en lo que sucede después. El texto dice que al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, gritó pidiendo ayuda. Aquí está la lección que nos identifica a todos. Pedro pudo caminar sobre lo imposible mientras su atención estaba en Jesús. Pero cuando cambió su enfoque hacia la fuerza del viento, la preocupación lo empezó a hundir. ¿Te das cuenta? La tormenta no cambió, cambió el enfoque. En otras palabras, la preocupación crece cuando miramos constantemente la magnitud del problema y olvidamos la magnitud de Dios. Nos ha pasado. Sabemos que creemos, pero cuando el ruido aumenta, nuestra mente empieza a imaginar el peor escenario. Lo hermoso de esta historia no es solo que Pedro se hunde. Es que cuando grita Jesús extiende la mano y lo sostiene, no lo deja ahogarse. Esto nos muestra algo profundo. Incluso cuando nuestra fe se debilita, Dios sigue presente. Incluso cuando comenzamos a hundirnos en ansiedad, no estamos abandonados. El momento de cambio en esta historia no es solo caminar sobre el agua. Es entender que la estabilidad no estaba en el mar, sino en la relación. Pedro no caminaba porque el agua fuera firme, sino porque confiaba en quien lo llamó.
Y cuando volvió a ser sostenido, seguramente comprendió que la clave no era su valentía, sino la presencia de Jesús. Esta historia prepara el terreno para algo muy práctico, porque tú también estás en medio de tormentas. Tal vez no son olas físicas, pero sí presiones reales, y la pregunta es la misma. ¿Dónde estás poniendo tu mirada? Porque la dirección de tu enfoque determina la intensidad de tu preocupación. Y eso nos lleva a cómo aplicar este principio en tu vida diaria. Ahora llevemos todo esto a tu vida diaria, porque la fe no se queda en historias antiguas, se practica en decisiones concretas. Tal vez piensas que confiar suena bien en teoría, pero cuando llega la cuenta por pagar o el diagnóstico inesperado, la preocupación vuelve. Aquí está la clave práctica. La fe se entrena. No aparece de la nada, se cultiva con acciones simples y constantes. Primera acción, cambia el diálogo interno por oración específica. Cuando sientas que tu mente comienza a repetir escenarios negativos, no intentes solo callarlos. Transfórmalos en palabras dirigidas a Dios. Si piensas, ¿y si todo sale mal?, conviértelo en, Señor, tengo miedo de que esto salga mal, ayúdame a confiar en ti. Fíjate en algo, no estás negando el miedo, lo estás redirigiendo. Esto es fundamental. La preocupación es conversación contigo mismo, la fe es conversación con Dios. Y cuando haces ese cambio, algo empieza a ordenarse por dentro. Tal vez digas que no sabes orar bien. En otras palabras, que no tienes las palabras correctas. Pero la oración no es un discurso perfecto, es honestidad. Puedes hablar como estás hablando ahora mismo en tu mente. Lo importante es la intención de entregar lo que te pesa. Segunda acción, limita el tiempo que alimentas el temor. Presta mucha atención a esto. Si pasas horas consumiendo noticias alarmantes o repitiendo pensamientos catastróficos, tu ansiedad crecerá. No porque seas débil, sino porque tu mente responde a lo que la nutre. Decide conscientemente cuánto espacio le das a la información que te inquieta. Esto no es ignorancia, es sabiduría emocional. Tú puedes elegir qué voces escuchas y cuáles disminuyes. Quizá te preguntes si eso no es evadir la realidad. No, es proteger tu corazón. Recuerda lo que leímos sobre la paz que guarda la mente. También tú debes colaborar guardando lo que permites entrar en ella. Tercera acción, practica la gratitud intencional cada día, aunque parezca pequeño. Antes de dormir, menciona al menos 3 cosas por las que puedes agradecer. Pueden ser simples: el alimento, una conversación, la oportunidad de intentarlo otra vez. Cuando entrenas tu mente para reconocer lo bueno, comienzas a equilibrar la balanza interna. La preocupación magnifica lo negativo. La gratitud amplifica lo que sí está funcionando. Tal vez al inicio no sientas un cambio radical, pero la fe rara vez actúa como un interruptor inmediato. Funciona como una semilla que crece. Cada oración, cada límite saludable, cada acto de gratitud es un paso fuera de la barca. Y aunque el viento siga soplando, tu interior comienza a estabilizarse. No estás destinado a vivir dominado por la ansiedad. Puedes aprender a responder diferente. Y cuando comienzas a practicar estas acciones, descubres que la fe no es solo creer algo, es vivir de una manera distinta. Pero todavía hay una dimensión más profunda que transforma la preocupación desde su raíz. Y esa dimensión más profunda tiene que ver con tu identidad y tu propósito. Porque muchas veces la preocupación no solo nace de lo que puede pasar, sino de lo que creemos que somos responsables de sostener. Cargamos con expectativas, con la necesidad de demostrar valor, con el miedo a fallar. Ahora piensa en esto. ¿Qué pasaría si entendieras que tu valor no depende de que todo salga perfecto? Hay otro pasaje que complementa lo que hemos visto. Está en el Evangelio según Mateo, capítulo 6, donde Jesús dice que no nos preocupemos por el mañana, porque cada día trae su propio afán. Y luego añade algo poderoso, que nuestro Padre Celestial sabe lo que necesitamos. Fíjate en esa frase. Sabe lo que necesitas. No dice que ignora tu situación. No dice que está distante.
dice que sabe. En el contexto original, Jesús hablaba a personas que vivían al día. No tenían ahorros abundantes ni seguridad laboral estable. Dependían del trabajo diario para comer. Cuando Él les dice que no se angustien por el alimento o la ropa, no está minimizando la necesidad. Está revelando una verdad mayor. La provisión última no viene solo del esfuerzo humano, sino del cuidado de Dios. Dicho de otra forma, la fe te recuerda que no eres huérfano en este mundo. Tienes un Padre que conoce tus luchas. Y cuando esa verdad desciende del pensamiento al corazón, la preocupación comienza a perder su raíz más profunda, que es el sentimiento de estar solo ante el futuro. Todos queremos controlar lo que viene. Queremos garantías. Pero el propósito de tu vida no es acumular seguridad absoluta, sino crecer en confianza. Esto es fundamental. La fe no elimina la responsabilidad, pero sí elimina la ilusión de autosuficiencia total. Te permite trabajar con diligencia sin cargar con ansiedad destructiva. Cuando entiendes que Dios sabe lo que necesitas, empiezas a vivir con una postura diferente. Haces planes, sí. Tomas decisiones, sí, pero ya no desde el pánico, sino desde la serenidad. Y esa serenidad te permite escuchar mejor, decidir mejor, amar mejor. La preocupación constante nubla el juicio, la confianza lo aclara. Quizá hoy sientes que tu futuro es incierto, pero aquí está la esperanza realista. Tu futuro puede ser incierto para ti, pero no es incierto para Dios. Él ya está en el mañana que te inquieta, y si está allí, entonces puedes caminar hoy con mayor tranquilidad. La fe no es cerrar los ojos ante la realidad, es abrirlos a una realidad más grande. Y cuando comienzas a ver tu vida desde esa perspectiva, algo cambia en la forma en que enfrentas cada día. Porque entiendes que no caminas solo, que no decides solo, que no luchas solo. Y eso nos lleva al punto final, donde todo se resume en una decisión interna que transforma la manera en que vivirás desde hoy en adelante. Al final, todo se resume en una decisión sencilla pero profunda. ¿Seguirás intentando controlar lo incontrolable o elegirás confiar en aquel que sí tiene el control? En otras palabras, ¿vivirás desde la preocupación constante o desde la fe consciente? Porque la preocupación siempre te dirá que necesitas tener todas las respuestas ahora. La fe, en cambio, te susurra que puedes avanzar aún sin entenderlo todo. Si miramos todo lo que hemos hablado, vemos un hilo claro. La preocupación nace cuando asumes que todo depende de ti. La paz comienza cuando reconoces que no es así. Cambias tu diálogo interno por oración. Proteges tu mente de lo que alimenta el temor. Practicas gratitud. Recuerdas que tienes un Padre que sabe lo que necesitas. Y entonces algo empieza a alinearse por dentro. Imagina cómo sería tu vida si aplicas esto de manera constante. No significa que no enfrentarás problemas. Significa que los enfrentarás con un corazón más firme. Dormirás con mayor descanso. Tomarás decisiones con menos impulso y más claridad. Tus relaciones se verán menos afectadas por tu ansiedad. Tu sonrisa será más genuina. Esto es fundamental. La fe transforma primero el interior y luego impacta el exterior. Tal vez hoy mismo estés atravesando una tormenta fuerte y quizá sientes que ya comenzaste a hundirte un poco. Pero recuerda a Pedro, cuando gritó fue sostenido. Tú también puedes hacer esa oración sencilla ahora mismo. No necesitas palabras elaboradas, solo honestidad. Puedes decir en tu corazón, Dios, reconozco que he estado cargando demasiado. He intentado resolver todo con mis propias fuerzas. Hoy decido confiar en ti. Entrego mis miedos, mis planes, mi futuro. Dame tu paz que guarda mi mente y mi corazón. Enséñame a caminar mirando hacia ti y no hacia el viento. Fíjate en algo hermoso. La paz que Dios ofrece no siempre cambia la situación inmediatamente, pero sí cambia tu postura frente a ella. Y cuando tu postura cambia, tu experiencia también cambia. Empiezas a responder en lugar de reaccionar. Empiezas a creer en lugar de anticipar el desastre. La clave está en la fe.
no en una fe abstracta, sino en una confianza diaria, práctica, consciente. Una fe que se expresa en pequeñas decisiones repetidas cada día. Hoy puedes dar ese paso. Hoy puedes salir de la barca del miedo y caminar hacia una confianza mayor. Que tu corazón encuentre descanso. Que tu mente sea guardada por esa paz que supera la lógica humana. Y que a partir de este momento comiences a vivir no desde la preocupación, sino desde la certeza de que no estás solo. Camina con confianza. Dios va contigo.